foros en los que yo me muevo y con los compañeros que tengo, raro es la persona que no vaya con su móvil, estés en una reunión, dime tú, por ejemplo, en Dinamarca, que aquí en el País Vasco, pues, aunque en el resto de España dicen que llueve mucho, bueno, pues tenemos una cierta influencia con el sol. Pero allí todos tienen y están comprobando, mira, hoy voy a cambiar, voy a vender hoy la energía que están produciendo con su pequeño panel solar, con su pequeña biomasa. Luego, al final, ¿cuál es la educación que estamos recibiendo? Al final todos nos gestionamos, es un balance financiero, aprovechando que están aquí economistas. Si ahorramos en nuestra factura, pues al final si tenemos esa información vamos a buscar opciones. Ahora con la propia apoyo con todo el tema del Real Decreto de autoconsumo, bueno, pues es una opción nos hemos convertido de abonados de los distribuidores a clientes. Entonces, tenemos que educarnos, tenemos que empezar a andar, pero es una opción que tenemos, pues como cuando aparecieron los móviles que eran un zapatófono así, y ahora cada vez son más pequeños o tienen más cosas. Creo que hemos empezado, pues estamos a lo mejor a años luz, pero bueno, iremos poco a poco y cambiaremos, yo creo, la Chemi, filosofía. me gustaría ver tu punto de vista. Siemens Gamesa, desde luego, en Euskadi y a nivel internacional es un agente muy relevante en términos desde el punto de vista industrial, incluso de todo lo que es el desarrollo de la eólica. Además, la semana pasada, casualmente, tenía lugar en Bilbao, Wind Europe, donde se dijo muchas cosas y, sobre todo, cómo desarrollar todo ese mundo eólico, que además concretamente en Euskadi todavía tenemos mucho margen para desarrollar, y cuáles son las problemáticas que os estáis encontrando a la hora de esa integración con las redes desde el punto de vista de fabricantes, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión al respecto? Bien, bueno, a día de hoy hay un problema latente en cuanto, sobre todo si nos fijamos en Euskadi y en la península ibérica. Hay un problema que es la saturación de los nodos por normativa. O sea, al final lo primero que debemos hacer es revisar, y de hecho estamos trabajando, en este caso uno de los participantes es Siemens Gamesa, con el operador de red en la normativa de la conexión a estos puntos que a día de hoy para la generación renovable están saturados por una normativa que viene desde el año, yo diría que el año 90, cuando yo empecé en el sector eólico, en el cual había un ratio de la potencia de cortocircuito, es decir, no podíamos poner más en un nodo de generación más de una 20ª parte de la potencia que estaba de cortocircuito que tenía. Es verdad, hemos lanzado más bien el operador de red junto con el Ministerio ha lanzado y con los distribuidores un grupo de trabajo en la cual estamos pues el sector renovable haciendo mucha fuerza para que se incremente, con lo cual, como antes comentaban tanto Íñigo como Aitor, hay que hacer una limpieza de los nodos, hay que incrementar, hay que desarrollar esas redes. ¿Por qué? Pues debido a que esta entrega que han hecho, el envío que se ha hecho a Europa del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, claro, estos parece que han nacido en mitad de la Plaza Moyúa, porque si la Unión Europea nos daba unos valores importantes, bueno, pues nosotros hemos pasado del 10% que nos otorgaban en el 2030, vamos a reducir el 21% de las emisiones del 90%. En cuanto al mix energético, nos pedían un 32%, vamos al 42%. La generación, toda la generación renovable, vamos a llegar al 74% en el 2030 y la eficiencia energética vamos a ir a tener una reducción del 39,6%, con lo cual los valores son extremadamente importantes. Es un reto, se comentaba anteriormente, tanto por el EVE como por el Gobierno vasco. ¿Va a ser posible? Complicado es. Llegaremos probablemente, pero necesitemos ayuda de todos, desde las instituciones, desde los operadores de red, desde la Unión Europea, porque esto no sale gratis, esto es muchísimo, muchísimo dinero. Si hacemos números así redondos y con los números que han salido publicados, estamos hablando que anualmente en esta próxima década, porque que no se nos olvide, en 10 años es mañana, o sea, en tema de energía pasa con un toque de dedos, o sea, es inminente. Estamos hablando que habría que instalar
3.000 megavatios de energía eólica, casi 2.800 de fotovoltaica, unos 400 de termosolar y unos 500 de almacenamiento. Estamos hablando en torno a 7 gigavatios anual. Claro, decimos, bueno, 7 gigavatios lo podemos instalar, vamos a ver dónde hay montañas, dónde hay viento, el atlas eólico. Pero todo esto, empezamos a leer, a hacer un estudio global y dices, simplemente el transporte. Es verdad que se han derogado ahora leyes y ya no solo la Ertzaintza, la Guardia Civil puede hacer estos transportes especiales, porque claro, los bichos que llevamos, al menos los eólicos, son inmensos, pero las instituciones tienen que ayudarnos a que toda la tramitación, todo el desarrollo, la planificación del desarrollo de las redes sea más rápida y los accesos a la red. Pero aún así también está todo el tema de los tecnólogos y la cadena de suministro. Estamos preparados. Siemens Gamesa ha sido un actor importante en esa cadena de suministro. El País Vasco es inmenso. O sea, nuestras empresas que nos soportan a nosotros están implantadas a nivel mundial. No hay fabricante, bien fotovoltaico por los convertidores, como pueden ser empresas como Ingeteam o Gema, hasta en todo el sector, o sea, cualquier componente mínimo, ahí está las empresas vascas. Luego, es muy importante que nosotros sigamos trabajando en esa línea. Y por otro lado, pues, ¿cuál es uno de los puntos más importantes? Que estuvimos aquí ahora como un año hablando con también el Gobierno vasco, el EVE, Red Eléctrica, y tuve la suerte de que me invitaran. Las interconexiones es esencial. Si vamos a instalar tantas renovables, habrá momentos en los cuales no vayamos a poder suministrar esta energía. Esta energía hay que, a la diferencia de la convencional, llamémoslo de una forma muy sencilla, si no podemos inyectar a la red, cerramos el grifo, no consumimos petróleo, no consumimos gas. La eólica, yo por más que al departamento de diseño digo, tenéis que pensar bolsas muy grandes para guardar el viento, pero si no lo turbinamos se pierde. Entonces, técnicamente se puede hacer, el problema es para los promotores y al final todo esto, la energía es un bien necesario para toda la sociedad, pero también es un negocio. Entonces, es esencial esas interconexiones. El País Vasco está en esta interconexión que se va a hacer con el cable del Golfo de Vizcaya entre Gatica y Kudnezais, o donde finalmente sea, porque está por decidir. Es importantísimo. ¿Qué bien nos va a traer? Que el flujo de energías entre la más cara y la más barata se vayan igualando. Si tuviéramos una interconexión infinita, los precios con nuestro país vecino, Francia, serían prácticamente el mismo, con lo cual al final, ¿quién es el último que va a salir beneficiado? El ciudadano o el consumidor. Con lo cual es importante, hay mucho que hacer, hay que generar mucha normativa. Entonces, es difícil, es un reto muy importante, no termina en el 2030, continuará hasta el 2050. Y bueno, pues es verdad que esa señal de la descarbonización es muy importante, pero pues como todo en la vida, step by step, vayamos paso a paso, porque de la noche a la mañana también tenemos que dar a los ciudadanos y a nosotros mismos esa seguridad de que esa desconexión de esa generación convencional podamos suplirla en parte con las renovables. A día de hoy, esa inercia que necesita la red, de momento estamos trabajando, pero no está resuelta. Entonces, es un punto de partida. Gracias, Chemi. Visión interesante, sobre todo el de fabricante, ¿no? Y hemos hablado de los grandes problemas del desarrollo y la conexión. Casi estamos hablando de las autopistas, pero el otro día tú me hacías mención ya al puerta a puerta, ¿no? Cómo de precisos y cómo tenemos que ir desmenuzando todo eso que nos ha servido en el pasado, pero hoy las redes... y me voy a ir a Iberdrola, a Patxi, donde vosotros, bueno, prestáis un papel relevantísimo en el mundo de la distribución, sois distribuidores. De hecho, ese cambio de paradigma al que hacía alusión Nicolae lo estáis viviendo y
haciendo alusión a esas grandes inversiones de 120 trillón ¿no? a 2050, donde prácticamente bueno, pues se reparte entre redes, se reparte entre desarrollo de las renovables, eficiencia energética. ¿Cómo estáis viendo vosotros, siendo uno de los agentes o principales agentes, ¿no? y operadores de la red de distribución de nuestro país, cuáles son los restos regulatorios, técnicos y económicos? Porque no olvidemos que todo esto esto tiene que salir la cuenta. De hecho, Chemi hacía alusión al coste de la energía, ¿no? Ha dicho, bueno, tenemos que innovar en términos de tecnología para ser todavía más competitivos, ¿no? Pero me voy al mundo de las redes. ¿Cuál es vuestra visión, Pachi? Bueno, vamos a ver. Efectivamente hay retos de todos los que tú has comentado. Los retos, por ejemplo, técnicos no me preocupan. Los hemos superado. Los vamos a seguir superando. Yo creo que no hay que tener miedo en donde se es líder, decir que eres líder y demostrarlo. Es decir, nosotros hemos integrado, por ejemplo, en el caso de renovables en España ha sido un éxito. Se decía antes que no se podía integrar, que dónde se iba. Bueno, tenemos centros de control, por ejemplo, de renovables, donde hemos tenido visitas de Estados Unidos, de japoneses, es decir, todo el mundo ha venido a ver lo que estábamos haciendo, ¿no? Y por lo tanto, los económicos y los regulatorios posiblemente son más relevantes, de acuerdo, que los técnicos. Las renovables han bajado el precio muchísimo, son competitivas, porque aquí estamos hablando de renovables y redes en este caso, ¿no? Entonces, no me preocupa mucho la expansión, es decir, se están desarrollando en estos momentos porque son competitivas muchísimas renovables vía PPAs. Aquí, PPAs, para quien no contratos conozca, con industrias directamente bilaterales. con las renovables. Aquí, por ejemplo, Iberdrola ya ha firmado que con un liderazgo importante en Euskadi respecto al Estado, con Euskaltel, con supermercados BM, con Kutxabank. Es decir, empieza a haber una iniciativa y, por lo tanto, nosotros estamos viendo que eso está tirando. ¿Qué problema existe? Pues que hay una solicitud de accesos de renovables a la red que ya supone el 84% de la potencia que necesitamos en el 2030. Un análisis rápido diría, oye, no tenemos que hacer nada porque ya tenemos preparándose todas esas inversiones que tenemos que hacer en el 2030. Bueno, lo que se está dando realmente es un recalentamiento, es decir, hay una expectativa de subastas y por lo tanto hay mucha gente que lo que está es solicitando accesos, los terrenos están subiendo de precio, de alguna forma para vender esos proyectos, no para ejecutarlos. Es decir, y yo creo que eso es uno de los primeros problemas que hay que terminar, probablemente dejando de desarrollarse los PPAs, probablemente retrasando parcialmente las subastas para dar espacio a esos PPAs que se están desarrollando en estos momentos. Estamos hablando de una burbuja inmobiliaria en el ámbito... Ya existió en su momento con el desarrollo fotovoltaico y estamos al mismo. Entonces, eso es lo primero que hay que arreglar, porque eso encarecerá el proceso de transición. Y yo creo que el coste al cual se consigue la transición, yo siempre digo, la transición es una oportunidad importantísima. En general, en el Estado hay más recurso solar y bastante buen recurso renovable que en el resto de Europa. Como la descarbonización es electrificación, tendremos precios más baratos que en el resto de Europa. Y por lo tanto, y además lo hacemos que es un sector muy local. Las renovables se invierten dispersas, las redes son dispersas con mantenimiento locales, con industrias muy locales. Es decir, esto sí que es un cambio de gasto por inversión local y por desarrollo de empleo y de asentamiento al territorio. Respecto a las redes, también tenemos un liderazgo importante. Y lo que hemos hecho, hemos puesto de los primeros países que han establecido, que han fijado contadores inteligentes. Nosotros hemos instalado 11 millones a nivel de todo el Estado. Eso nos ha llevado a que no se sabían fabricar este tipo de contadores y ahora se fabrican con liderazgo y ahora se exportan. Porque lo hemos hecho antes, el ritmo es importante. Si otros los hacen antes, compraremos las cosas. Si nosotros llevamos ese liderazgo tecnológico y industrial, desarrollaremos las cosas para hacerlas aquí, pero también después para exportarlas. 100.000 centros de transformación comunicados para la transmisión de esos datos. Iberdrola ha conectado 40.000 instalaciones renovables, el 60% de las de todo el Estado. Y en muchos sitios no tenemos gran recurso. Yo creo que lo que ponemos es una apuesta por la transición y una facilidad dentro de lo que la regulación nos permite para esa conexión de renovables y para facilitar todo este desarrollo. Calidad, pues en 10 años ha mejorado muchísimo. Se han reducido el tiempo de interrupción a la mitad. Es que son unos parámetros impresionantes. Hemos pasado de 90 minutos a 45. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto cuesta esto?
¿Cuál es el coste de las redes? ¿Cómo estamos? Ya hemos visto que en calidad, en desarrollo, fijaros que ahora ha habido una serie de manifestaciones o de debates sobre la España vacía, el Estado vacío. Oye, yo he visto reclamaciones sobre que faltan carreteras, sobre que faltan infraestructuras ferroviarias, sobre que falta fibra para el desarrollo de determinados ámbitos rurales. Nadie ha echado en falta el desarrollo de la red eléctrica, que es absolutamente esencial, tanto como cualquiera de nosotros, para conseguir ese desarrollo, porque tenemos una buena implementación. Y de coste, el coste en Europa medio por cliente es de 300 euros al año, ¿de acuerdo? De lo que aportan las redes. En España el coste es el 40% menos, es decir, estamos ingresando 185 euros por cliente al año, por lo tanto tienes una red que es un 40% más barato que la media europea, no que los países más caros, y con un desarrollo tecnológico muy importante. A futuro, y ya termino, ¿qué vamos a meter? Más renovables, más autoconsumo, más vehículo eléctrico, más calefacción eléctrica, es decir, más red, más mallada y más digitalizada. Los flujos de la energía van a ser variables. Por lo tanto, lo que tenemos es que ya, y lo estamos haciendo, con Big Data, con análisis de la red, la simulación mediante ordenadores de las incidencias y de cómo van a funcionar esos flujos en el futuro, para que ante cualquier incidencia tengamos ya prevista la actuación y, a ser posible, automatizada. Es decir, que cada incidencia dure menos y afecte a menos potencia o a menos gente, y por lo tanto vaya mejorando esa calidad de suministro, que es absolutamente especial. Y eso se puede hacer solo renovando subestaciones, automatizando centros de control, poniendo sistemas de control, sistemas de información, análisis de Big Data y, sobre todo, dándole, Guillermo, respecto a tu pregunta anterior, al cliente digitalización para gestionar sus equipamientos. Nadie lo va a hacer, nadie está interesado, entre otras cosas, porque ahorra poco y porque no puede ingresar nada. Si el día de mañana con esa gestión pudiese ahorrar en su factura, y es más, si el día de mañana él dijese, yo necesito mi coche, que ya lo tenemos en las aplicaciones, a las 7 de la mañana listo, y mi casa a las 8 de la tarde cuando vuelva de trabajar a esta temperatura determinada, y hágame usted lo que quiera con mis equipamientos para que me minimice el coste de conseguir esas dos cosas de forma automática mientras yo estoy en la oficina. Va a ser como las aplicaciones del banco, y Iberdrola ya tiene, yo creo que una que está avanzando bastante, y ya lo tenemos con calefacción, donde el dispositivo, en función de la temperatura exterior, del input que se le den de los precios, de las restricciones que pueda tener de red, de lo que va a producir su panel en función de la expectativa de sol, por ejemplo, en ese caso, va a optimizar el consumo e incluso a dar servicios automáticos de gestión de demanda, donde el cliente, por bajar su carga, podría tener un ingreso del sistema. ¿Por qué no está interesado el cliente? Primero, porque no están desarrollados esos mecanismos de flexibilidad, por lo tanto, si no hay un ingreso ni un mercado, pues no tienes nada que vender. Segundo, porque falta desarrollarse un poco pues toda esta aplicación digital, que ya la tienen los bancos y que ya la tienen los demás, y que la estamos desarrollando, y que el cliente, como ya casi nadie va al banco y hace sus transferencias y sus cuentas y cuestiones por Internet, pues hará exactamente lo mismo con su vivienda, diciéndole lo que él quiere, y después el sistema automáticamente minimizando sus costes y maximizando sus ingresos. De hecho, al hilo de... Tú has comentado dos cosas, ¿no? Técnicamente evolucionaremos, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, hasta por venir, hasta donde podemos llegar, pero has hecho alusión al punto de el tema de la regulación, obviamente nos tiene que acompañar, y el tema retribución también. De hecho, el Gobierno vasco también ha hecho alusión al tema retributivo, y a mí me gustaría ver un poco la visión que tiene la Unión Europea, ¿no? Porque España tiene un modelo retributivo basado en, estamos retribuyendo la inversión y la operación y mantenimiento. Es un modelo más convencional, aunque ahora está cambiando a la metodología, la CNMC. ¿Cómo estáis viendo, cómo pretende regular o dar las directrices adecuadas la Unión Europea, teniendo en cuenta ese cambio de paradigma del DSO y que esa flexibilización al que hacía alusión Patxi, ¿no?, de los servicios, pues se tiene que dar? Y hasta que eso no se dé, independientemente que tengamos o no formados y concienciados a la población, pues esos pasos no se van a poder dar. ¿Cómo estáis viendo vosotros desde la Unión Europea ese modelo retributivo, con facilitar que todo eso ocurra? Bueno, pues
entramos en un tema muy difícil. Digamos que el modelo retributivo fue una de las cosas más discutidas durante las negociaciones del paquete de energía limpia. Solo yo sé que la sala está llena de ingenieros, pero un pequeño comentario sobre cómo es construida la Unión Europea. Es decir, que el área de energía es una competencia compartida, o sea que la Comisión Europea comparte funciones con los Estados miembros, y en el caso del modelo retributivo y las cargas de la red, las tasas de la red, así son los gobiernos que guardan la competencia para desarrollar este modelo. Lo que viene de nuestros estudios, de nuestra reflexión sobre el cambio de paradigma para los DSOs, es que deberíamos orientarnos más hacia el mundo de OPEX, o sea, los costes de operación de todas las soluciones digitales de contadoras inteligentes y de optimizar el uso de la red existente y no desarrollar la nueva red, que es el modelo CAPEX, que ahora es muy aplicado en un número de los Estados miembros. Como dije antes, hay unas reglas básicas para los DSO en la nueva directiva, es decir, que queremos facilitar el acceso a la flexibilidad de los nuevos tipos de fuentes de flexibilidad, como almacenamiento, respuesta a la demanda y generación distribuida. Pues así. Y luego, lo que es muy importante, que en el nivel europeo habrá un poco más de desarrollo en cuanto a la respuesta a la demanda, es decir, vamos a adoptar el código de la red, y este código de la red va a ser desarrollado por la Comisión Europea de un lado, pero de otro por la nueva Asociación de los DSOs Europeos. Que está desarrollándose en la Está actualidad. desarrollándose, será constituida 2021, ojalá. Pues así, digamos, los gestores de redes europeos podrán dar su voz en el nivel europeo directamente para diseñar este código de la red para la respuesta a la demanda, que es una legislación clave para la flexibilidad. Y también, yo digo que también hay mucho trabajo en el nivel nacional, o sea, nosotros en el nivel europeo proponemos nuevos servicios y nuevos objetivos, pero al final serán también los gobiernos nacionales que son responsables para facilitar este proceso para los DSOs. Entonces, al menos por medidas de buenas prácticas, podremos lograr unas soluciones más eficaces. De hecho, Guillermo, Patxi hacía alusión a toda esa automatización, digitalización de las redes. Vosotros sois fabricantes de componentes en el ámbito de las redes. Nicolai hacía mención a qué se va a regular y cómo o hacia dónde va a ir los nuevos modelos retributivos, teniendo en cuenta que estamos buscando esa flexibilización, ese redespacho. ¿Cuál es vuestra visión? El año pasado, además, tuvimos la oportunidad de conocer cosas que Ormazábal estaba desarrollando desde el punto de vista de la digitalización, para entender la relevancia también en este país de lo que es el ecosistema industrial, punto a punto. La semana pasada se hacía alusión en el mundo de la eólica, desde luego en el mundo de las redes Euskadi no se queda atrás, todo lo contrario. Creo que también hacía Aitor alusión a, tenemos un mercado, o sea, el tejido industrial es mucho más amplio que el mercado que tenemos, estamos a nivel mundial, ¿no? Vosotros que estéis a nivel mundial, ¿cuál es vuestra visión desde el punto de vista de esa automatización y ese papel tan relevante, ¿no? Bueno, me gustaría incluir varias cosas en mi comentario. En primer lugar, sí me gustaría hablar de la capacidad de los fabricantes en general de todo tipo de equipamientos para red, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, ¿no?, que con el plan ambicioso de 7 gigas en total entre renovables y almacenamiento, va a suponer un esfuerzo muy importante para toda la cadena de suministro, ¿no? Tú has puesto un ejemplo que es el transporte de las grandes piezas del avión, que simplemente los elementos de transporte pues, pueden colapsar las carreteras, ¿no? Bien, yo creo que la ventaja que tiene este plan es que es un plan a largo plazo. Estamos hablando en 10 años de 7 gigavatios al año, con lo cual eso permite a la industria adaptarse a largo plazo, cosa que es mucho más sencilla
que lo que sucedió, por ejemplo, con el fotovoltaico que decías tú, ¿no? Que aquello sí que fue un boom, que fue una burbuja que duró 2 años o 3 años y que luego nos dejó a los fabricantes a dos velas, ¿no? Esto es un plan a 10 años que evidentemente el primer año lo podemos pasar más o menos mal. Yo os comentaré que nosotros como asociación de fabricantes ya hemos estado en el Ministerio de Industria pidiendo que al menos este primer año haya una cierta flexibilidad en los objetivos para permitir a la industria que todos, desde vosotros hasta, porque intentamos ir también como Asociación Eólica Española, empresarial eólica, perdón, pero ahí no había consenso, porque como está toda la cadena de valor, ahí no hubo consenso, ¿no? Pero los fabricantes estamos, desde vosotros que hacéis las turbinas hasta el que hace el último cacharrito, todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero la industria se adaptará, ¿no? Porque el esfuerzo inversor evidentemente es muy importante. No descubrimos nada, evidentemente, todo lo que sofistiquemos la red y, en definitiva, tener fuentes ininterrumpibles como son las renovables y muchas veces no predictibles, pues sofistica la gestión de la red, sofistica los equipos que tenemos que integrar en la red y sofistica todo el funcionamiento y la gestión de la red. Y eso lleva a unas inversiones que tú comentabas, y es que van a ser unas inversiones muy importantes. Yo realmente me pregunto, este plan que nos ha presentado el Ministerio recientemente, o que ha presentado la Comisión Europea, incluye unas inversiones, creo recordar que en red de distribución hablan de 30.000 millones en los próximos 10 años. Yo realmente me pregunto si con 3.000 millones es suficiente, porque yo hago simplemente un cálculo muy sencillo. En este momento la valoración... 30.000 millones. 30.000 millones en 10 años, o sea que son 3.000 millones al año. Entonces, yo hago un cálculo muy sencillo. En este momento, la valoración de los activos de la red de distribución creo que está en los 34.000 millones. En 10 años habrá que renovar parte de la red, porque hay mucha parte de la red que está obsoleta. Con lo cual, realmente me pregunto si duplicar el valor de la red actual, teniendo en cuenta que hay un factor de reposición importante, va a ser suficiente o no. Pero es que además hay otro factor importante, y es que yo tengo entendido que la remuneración de todas las inversiones en distribución está capada en 2.100 millones. Lo tendrán que cambiar, porque no salen los números, ¿no? O sea, yo en definitiva lo que veo es que este plan sí está apuntando en la dirección adecuada, pero que necesita un desarrollo de detalle muy importante, porque realmente creo que se puede quedar corto, ¿no? Entonces, respecto a la sofisticación de la red, bueno, es que la digitalización es clave, pero es que mucho más desde el viernes pasado. El viernes pasado hemos tenido el nuevo Real Decreto de autoconsumo. Yo, si queréis que os diga la verdad, o sea, el domingo tuve un desayuno con el BOE, que realmente no fue nada muy atractivo. árido. No fue nada atractivo, pero no he podido descender al detalle, ¿no? Pero he visto cosas que me preocupan, porque en la exposición de motivos de ese Real Decreto dice algo que has comentado tú, Aitor, dice que el autoconsumo lleva a menos red, y eso es una gran mentira, o perdón, eso es un gran fallo conceptual, porque puede llevar a menos red a determinados niveles de tensión. Si el consumo es más local, evidentemente hay menos impacto sobre la red de transporte o por la red de distribución en tensiones altas, pero tiene un impacto brutal sobre la red de baja tensión. En este momento tenemos una red de baja tensión tonta, absolutamente tonta, que no se entera de nada más que por un cable pasan los amperios de un punto a otro. Si realmente empezamos a tener puntos de autoconsumo, necesitamos una red de baja tensión que sea, primero, observable y después operable, para poder actuar sobre ella para que no se te vaya el sistema. Entonces, el decir en esa declaración de exposición de motivos que es menos red, hay que matizar, porque creo que no es así. Y además, sobre todo, hay otro factor que estarás de acuerdo conmigo, Jorge, tú seguro que te has mirado el Real Decreto al detalle, pero ya ha habido algo también que he sacado de ese Real Decreto, y es que el titular del punto de conexión no tiene por qué ser el propietario de la instalación. Y eso es un matiz que dice, supone, ¿qué importancia tiene eso? Pues tiene una importancia brutal, ¿no? Porque es que yo estoy seguro que a mi madre no se le va a ocurrir pensar que se va a convertir en prosumidor, porque vamos, se rasga las vestiduras, no sabe lo que es eso, ¿eh?
Pero si viene alguien y le dice, oiga, yo le instalo en el techo, porque en la casita de Laredo yo le instalo en su tejado algo que usted no lo tiene que pagar, que yo soy el propietario, y yo le voy a dar el servicio y le voy a dar la luz, y le voy a hacer una iguala que se lo voy a dejar a 40 euros al mes, mi madre dirá, coño, pues sí. Y es ese matiz, ese pequeño matiz